Hace algún tiempo en ese lugar. Bueno, reconectamos de nuevo con los amigos oyentes y su espacio Orientación y Seguridad Social, con esa canción de fondo, caminar, ¿verdad? sin haber camino. Un poema de Antonio Machado, Así hecho es. música, hecho canción por Joan Manuel Serrat. Excelente tema. Hay que dar la bienvenida a la doctora Rina de los Santos, que se integra con nosotros en el set, junto con José Miguel Fernández y Pedro Pablo de la Cruz. Buenos días. Buenos días, Rina. maestro. Buenos días, José Miguel. Una vez más, con todos ustedes en un programa especial. Qué bien. Y hay que, por ejemplo, en esta semana, ayer precisamente, se conmemoró el 45 aniversario de la muerte en las montañas de la cordillera central en ese momento, el coronel de Abril, el guerrillero Francisco Alberto Camaño Deñó, que fue el coronel de Abril, coronel que encabezó una parte importante de la revuelta de abril del año 65 en contra del gobierno del triunvirato, y que luego se convirtió en una guerra patria con la intervención de tropas norteamericanas 4 días después del inicio de esa guerra. Y el coronel Camaño, que luego de terminado ese acontecimiento, pues fue de alguna manera sacado de forma muy protocolar del país. Fue designado como agregado militar de la Embajada de Londres por el gobierno de Balaguer. Y luego Camaño entonces abandonó esa delegación diplomática y se convirtió entonces en un estudioso del marxismo. Y en el año 73 vino acompañado de 8 hombres, 8 dominicanos, que se juntaron con él y bueno, vinieron a combatir el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Y el coronel Camaño pues murió en las montañas. En principio se dijo que fue un enfrentamiento, pero luego la historia se ha encargado de recoger las versiones de que el coronel Camaño fue capturado, herido, vivo, y entonces luego fue fusilado. Esa es la versión más socorrida, hay quienes han escrito sobre eso. Y de ese grupo de 9 hombres que con Camaño vinieron, pues ya no hay ningún sobreviviente. Quedaron 2 sobrevivientes, que fueron Claudio Camaño Grullón, que murió recientemente, y que su muerte también ha creado un problema de demanda, porque lo que se dice es que lo llevaron a un centro médico luego de un accidente y herido, y le negaron la atención. Y los restos de Camaño, lo que se dicen está de sepultado. Hay versiones de que no corresponden a lo de él también. Sí, hay mucha versión en ese sentido, porque como el régimen de Joaquín Balaguer en esos años era ya una semidictadura. Bueno, era el inicio de su segundo periodo, ¿verdad? En el año 73 había ganado las elecciones en el año 66 y se abocaba a la reelección de su segundo mandato. Y era un momento en el país donde había mucha efervescencia política, había mucho enfrentamiento ideológico, y el gobierno de Balaguer en esos años pues se caracterizó por la persecución de sus adversarios políticos, y con ello, bueno, pues muchos jóvenes de esa época murieron en las calles a manos de la policía, eran perseguidos, eran apresados, encarcelados, y otros tantos fueron desaparecidos. Y que los revolucionarios de esa época continuaron esas ideas transformadoras, sí, y desarrollando acciones para que en República Dominicana se recuperaran las libertades públicas. Y recuerdo que Camaño, antes de morir, según se comenta, muere el hombre, pero sus ideas claro, jamás. Claro. Bueno, creó mucha conmoción. Algo importante, pero Pablo, ¿cuántos se añoran personajes como esos? Y que muchos analistas, con toda la comodidad y que no tenía una vida precaria, como él pudo dejar todo y pensar solo en su patria. Así ¿verdad? Es. Sí. Eso es, hay que admirarlo. Y lógicamente este grupo de dominicanos que eran de diferentes partes del país, pues vinieron a acompañarlo, digamos, yo diría quizás en una aspiración, en un sueño de
de verlo el país, la patria libre, como siempre lo pensó el coronel Camaño, desde los años de la guerra de abril y luego en la guerrilla de Camaño, que como se ha denominado, del año 73. ¿Y qué nos tiene Rina hoy en materia internacional y a los pero amigos Pablo, radioescuchas? también tenemos una noticia en el área internacional y es esa cantidad de jóvenes que resultaron muertos, perdieron la vida en ese acontecimiento que ha dejado consternado a la humanidad, como el hecho en la Florida, 17 jóvenes fallecieron producto de también un jovencito que emprendió con una arma de fuego y eso fue un hecho tan lamentable como las imágenes que tenía BBC Mundo de cada uno de esos niños, su familia. Y algo importante que a propósito de hoy, que está la distinguida Lourdes Flores, que viene a comentar una investigación de allá de la UTE, muy relacionada con esa parte, que por qué se pregunta, por qué ocurre tanta violencia en el mundo, por qué también aquí en nuestro país. Y ese joven, el perfil que comienzan a estudiar, era un joven muy callado y pero muy conflictivo. Bueno, la sociedad norteamericana es recurrente en presenciar este tipo de hechos. Yo miraba las informaciones ahí y solo en este año, que va apenas con un mes y medio, se han producido alrededor de 18 tiroteos en escuelas. Óigame, terrible. Principalmente protagonizados. Un fenómeno que debe ser estudiado por adolescentes, ¿verdad? Y que se le atribuye allí la libertad que tienen los ciudadanos de poseer armas. De adquirir Sí, armas de fuego, cualquier persona, pero no obstante a eso, Sí. si la persona no es una persona que viene de un hogar conflictivo, pues automáticamente las armas de fuego ni siquiera la va a tocar, ¿verdad? Bueno, es así. se han Entonces, alegado muchas cuestiones, sí. de que el chico este que produjo esa matanza, pues entró a la escuela con un fusil, ellos llaman rifle, pero un fusil de esos de guerra, de arma de alto calibre y mortífera, que él era objeto de burla, lo habían separado, lo habían separado de la escuela por comportamiento. Por su comportamiento. Y entonces a veces uno piensa, bueno, pero No, el hecho de que no hubo discriminación. Tú sino sabes una que sanción una por conducta inconducta recurrente trae consigo una expulsión o una suspensión hay que de ver la escuela. que las escuelas tienen también sus normas, tienen su mecanismo y tienen lo que se llama su sistema de valores y demás. Entonces usted entra a una escuela y debe acogerse a las normas de esa escuela. A cualquier entidad que usted entre debe acogerse a las normas. Claro. Entonces el hecho de que usted tenga un mal comportamiento, usted violente las normas de esa institución, bueno, hay que expulsarlo. Y si tiene una conducta antisocial que pone en peligro la vida de los demás, entonces no está habilitado para poder vivir en sociedad. ¿Qué se hace ahí? Pues va automáticamente donde un terapista para que él pueda superar su situación y vivir con los demás de manera pacífica. Lo que hemos visto en este tipo de acciones, ¿verdad? Casi siempre por adolescentes que alegan inconductas y demás, y que, bueno, utilizan armas contra sus propios congéneres, ¿verdad? Contra sus propios compañeros. Recuerden el caso del francotirador que se posó en un hotel en Las Vegas y mató alrededor de 50 personas, más de 50 personas. Sí, Estados Unidos tendrá que revisar esa enmienda que autoriza a la persona a adquirir armas de una manera muy fácil. Yo pienso que sin ninguna evaluación, parece ser. Yo pienso que sí. Y que la venta es parte de su economía. La venta de armas, ahí voy, porque eso tiene un componente económico. Y probablemente, bueno, las armas, si no es un ser humano que la utiliza con fines equivocados, no matan per se, no matan por sí. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando con la sociedad norteamericana, pero no es de ahora. Debemos ir a la segunda pausa para que Lourdes entonces, luego de la segunda pausa, la jornada, avisarlo y luego al tema. Luego de la pausa, entonces, entramos a la jornada científica y anunciamos la jornada, ¿verdad? Y le damos la bienvenida formal a Lourdes, que aunque la hemos mencionado, no. Ya sabe que se me quedó la mía, pero